Pare todo lo que está haciendo, porque esta semana, en silencio, sin una conferencia de prensa, sin un anuncio dramático, algo cambió en el caso de Nancy Guthrie, que lo cambia absolutamente todo. La policía dejó de llamarlo un caso de persona desaparecida. Ahora lo llaman otra cosa. Lo llaman un homicidio. Y esa sola palabra, ese cambio de una categoría a otra en los papeles oficiales, le dice a usted algo que las autoridades no han dicho en voz alta, pero que ya no pueden esconder. Después de 130 días, después de buscar a una mujer de 84 años por todo Arizona, los investigadores ya no esperan encontrar a Nancy Guthrie con vida. No lo van a anunciar con esas palabras, no van a salir a una cámara y decirlo, pero el cambio en el expediente lo dice por ellos. Y esta misma semana, mientras ese cambio ocurría en silencio, pasaron 3 cosas más en público que parecen una historia de locos. Apareció el nombre de una sospechosa, una fugitiva buscada. 24 horas después, la policía dijo que no tenía nada que ver. Un grupo en México dijo que tal vez había encontrado la tumba de Nancy, y el gobierno de México respondió diciendo que no hay ninguna prueba de eso. Y, mientras todo esto pasaba, afuera de la casa de Nancy, la policía tuvo que arrestar a personas que llegaron a grabar videos para Internet. Suscríbase ahora y active la campanita, porque cuando usted entienda por qué la policía cambió esa palabra en el expediente, y por qué lo hizo justo ahora, va a ver este caso de una forma completamente distinta. Empecemos por lo más importante, porque es lo que casi nadie está explicando bien. El 9 de junio, las autoridades reclasificaron oficialmente el caso de Nancy Guthrie. Dejó de ser una investigación de persona desaparecida y pasó a ser una investigación de homicidio. Ahora, mucha gente escucha esa palabra y piensa que significa que encontraron un cuerpo. No es así. Y aquí está la parte que usted necesita entender. La policía puede clasificar un caso como homicidio sin haber encontrado a la víctima. Lo hacen cuando la evidencia que tienen en sus manos los lleva a una sola conclusión razonable, que la persona ya no está viva y que alguien es responsable de eso. Piense en lo que eso significa en este caso. Significa que después de 4 meses analizando la sangre en el porche, el ADN mezclado en la escena, el video del timbre, la línea de tiempo del marcapasos que dejó de transmitir a las 2:28 de la mañana, los investigadores llegaron a un punto donde ya no pueden sostener la idea de que Nancy está en algún lugar esperando ser rescatada. La evidencia los llevó a otro lugar, un lugar mucho más oscuro, y cambiar esa palabra en el expediente no es un detalle administrativo, cambia las reglas del juego por completo, porque ahora los fiscales pueden usar herramientas legales que antes no estaban disponibles, pueden pedir cierto tipo de órdenes, pueden tratar a ciertas personas de una manera distinta. El reloj legal empezó a correr de otra forma. Hay otra cosa sobre ese cambio a homicidio que vale la pena entender, porque revela cómo piensan los investigadores. Durante meses, mantener el caso como persona desaparecida le daba a la familia una esperanza, por pequeña que fuera. Mientras esa palabra siguiera en el papel, existía la posibilidad oficial de que Nancy estuviera viva en algún lugar. Cambiar esa palabra es un acto pesado. Ningún departamento lo hace a la ligera, porque saben lo que le hace a una familia. Lo hacen solo cuando la evidencia ya no les deja otra opción honesta. Así que, cuando usted ve que después de 4 meses de cuidado, de no querer cerrar esa puerta, finalmente la cierran, eso le dice cuánta certeza tienen ahora. No es una corazonada, es una conclusión basada en todo lo que han recogido. La sangre, el ADN, la línea de tiempo, el comportamiento del hombre en el video, la falta total de cualquier señal de vida en 130 días. Todo apunta en la misma dirección y los investigadores ya no están dispuestos a fingir que apunta a otro lado. Y aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de creer.
Apenas un día después de ese cambio, el 10 de junio, apareció un nombre, una mujer llamada Coral Michelle Smith, una fugitiva que ya era buscada por las autoridades, fue mencionada públicamente como posible sospechosa en el caso de Nancy Guthrie. Imagine lo que sintió la familia en ese momento. Después de 130 días sin un solo nombre, de repente había uno. Por unas horas pareció que el caso por fin se movía. Pero entonces, casi tan rápido como apareció, todo se deshizo. El 11 de junio, apenas 24 horas después, un portavoz del departamento del sheriff del condado Pima salió a decir oficialmente que Coral Michelle Smith no estaba involucrada en la desaparición de Nancy. La descartaron por completo. Y piense en lo que ese ciclo revela. Un nombre que aparece y desaparece en un solo día. Eso no es señal de un caso descuidado. Es señal de un caso bajo una presión enorme, donde cada pista que aparece es perseguida, evaluada y, si no resiste, eliminada de inmediato. Los investigadores no están adivinando, están filtrando. Y el hecho de que estén dispuestos a quemar un nombre público en 24 horas le dice que están siendo cuidadosos, casi obsesivos, con quién terminan señalando de verdad. Porque cuando finalmente digan un nombre y lo sostengan, tiene que ser el correcto. Mientras todo esto pasaba en Arizona, al otro lado de la frontera ocurría otra historia, y es la que más titulares ha generado, aunque tal vez no por las razones correctas. Un grupo de voluntarios en México, personas que se dedican a buscar a desaparecidos y a encontrar tumbas escondidas en el desierto de Sonora, recibió una llamada anónima. La voz al teléfono dijo que el cuerpo de Nancy Guthrie estaba enterrado cerca de Nogales, en una zona conocida como Mariposa, en una tumba junto a un arroyo. El grupo, que se llama Buscando Corazones, tomó esa información en serio, porque ellos conocen ese terreno mejor que nadie. En esa misma región, entre abril y mayo, habían encontrado más de 25 tumbas clandestinas y recuperado los restos de al menos 32 personas de otros casos. Así que cuando la líder del grupo, Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, dijo que una tumba en particular coincidía con la descripción que dio el informante, mucha gente pensó que por fin habían encontrado a Nancy. Pero entonces buscaron. Y no había nada. La tumba estaba vacía de cualquier rastro de Nancy. Ayala Ortiz reveló un detalle que vale la pena pensar. Ella dijo que esa zona ya la habían revisado antes y que esa tumba específica no existía la primera vez, lo que sugiere que fue cavada hace poco, por alguien, para algo, pero no era Nancy. Y aquí viene la parte que cambia cómo usted debe leer toda esta historia de México. Porque el gobierno de México respondió. No el grupo de voluntarios, sino las autoridades oficiales del estado donde supuestamente estaba enterrada. La Fiscalía Estatal salió a decir, con palabras muy claras, que la verificación que ellos hicieron no encontró ninguna información, ni siquiera preliminar, que apoye la idea de que Nancy esté en ese estado. Dijeron que las afirmaciones del grupo de búsqueda, por ahora, no tienen ninguna prueba que las respalde. Y del lado de Arizona, el sheriff Nanos confirmó algo que parece contradecir toda la emoción de esta búsqueda. Dijo que hasta ese momento las autoridades mexicanas ni siquiera los habían contactado de manera formal. Piénselo. Si de verdad hubieran encontrado algo serio, si esto fuera una pista sólida y verificada, ¿no habría una comunicación inmediata entre los dos países? En cambio, lo que tenemos es un grupo de voluntarios actuando de buena fe sobre una llamada anónima, una fiscalía mexicana diciendo que no hay pruebas y un sheriff en Arizona diciendo que nadie lo ha contactado oficialmente. Eso no significa que la pista sea falsa. Pero sí significa que usted debe tener mucho cuidado antes de creer que el caso está a punto de resolverse en el desierto de Sonora.
Por ahora, no hay nada que lo confirme. Pero hay una pregunta dentro de esta historia de México que sí merece toda su atención, y no es dónde está la tumba, es quién hizo esa llamada. Piense en lo que esa persona anónima tenía que saber para hacer esa llamada. Tenía que saber que Nancy está muerta, no desaparecida, no posiblemente viva, muerta. Tenía que saber que fue llevada al otro lado de la frontera. Tenía que conocer una zona específica, Mariposa, y describir un arroyo con suficiente detalle como para mover a un equipo de búsqueda completo a un lugar exacto. Ese tipo de conocimiento no viene de leer noticias en Internet. Viene de estar cerca de lo que realmente pasó o de que alguien que estuvo cerca se lo haya contado. Y eso es lo verdaderamente importante. Aunque la tumba esté vacía, aunque la ubicación exacta esté equivocada, esa persona sabe algo. Y en algún lugar, entre las más de 50.000 pistas que ha recibido esta investigación, puede estar la conexión con quién es esa persona. Un experto que ha seguido el caso lo explicó de una forma que se queda en la mente. Dijo que estos casos casi nunca se resuelven por la recompensa. Se resuelven cuando alguien que sabía algo, que lo guardó por miedo o por lealtad, finalmente no puede sostener el silencio, cuando su conciencia pesa más que su miedo. Una llamada anónima a un grupo de búsqueda encaja exactamente con ese perfil. Alguien que sabe, que quiere ayudar, pero que todavía no está listo para poner su nombre en lo que sabe. Y mientras los investigadores hacen este trabajo serio y silencioso, afuera de la casa de Nancy ocurría algo que muestra el otro lado de la fama de este caso. La policía tuvo que arrestar a un hombre de 54 años, Alexander Zabel, afuera de la casa de Nancy, después de varias quejas de los vecinos por su comportamiento. Y no fue el único. Esa misma semana, otras personas que transmiten videos en vivo por Internet fueron citadas por causar molestias cerca de la propiedad. Piense en lo que eso significa. Mientras una familia vive el peor momento de su vida, mientras los investigadores tratan de construir un caso que podría terminar en una pena de muerte, hay personas que llegan al lugar a grabar contenido, a buscar vistas, a convertir el dolor de otros en entretenimiento. Y los vecinos, esas familias que viven en ese vecindario tranquilo de las colinas, ahora tienen que lidiar con extraños parados afuera de una casa donde una mujer fue secuestrada. Es un recordatorio incómodo de que este caso ya no le pertenece solo a la familia Guthrie. Se ha convertido en un espectáculo nacional. Y en medio de ese espectáculo, es fácil olvidar que en el centro de todo hay una persona real, una madre, una abuela, que sigue sin aparecer. Porque detrás de la palabra homicidio, detrás del nombre que apareció y se borró en un día, detrás de la tumba vacía en México y del circo afuera de la casa, hay una hija. Savannah Guthrie volvió a su trabajo en la televisión, se sienta frente a millones de personas cada mañana y mantiene la compostura. Pero esta misma semana admitió algo en vivo que rompió el corazón de muchos. Dijo que le cuesta mantenerse entera. Esas fueron sus palabras. Después de meses de fortaleza pública, dejó ver por un instante el peso que carga. Y ese peso ahora incluye una palabra nueva en el expediente de su madre: homicidio. Imagine recibir esa noticia. Imagine entender que las personas que buscan a su madre ya no esperan encontrarla con vida. Esa es la realidad con la que esta familia ahora tiene que vivir, aunque nadie se las haya dicho directamente con esas palabras. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto esta semana? El caso de Nancy Guthrie cambió de categoría. Ahora es una investigación de homicidio, lo que significa que la evidencia llevó a los investigadores a una conclusión que no pueden ignorar. Una sospechosa apareció y fue descartada en 24 horas, lo que muestra una investigación bajo presión, persiguiendo cada pista con cuidado. Una pista en México llevó a una tumba vacía, y tanto la Fiscalía Mexicana como el sheriff dejaron claro que, por ahora, no hay nada confirmado. Pero la persona que hizo esa llamada sabe algo,
Y ese algo es un hilo que todavía no se ha terminado de jalar. Lo que une todo esto no es la geografía, ni la tumba, ni el nombre que apareció y se fue. Es el silencio. El silencio de alguien que sabe lo que pasó esa noche de febrero. Alguien que vio las señales, que tal vez ayudó, que tal vez solo escuchó algo, y que ha decidido callar. Esa persona existe. La llamada anónima lo demuestra. Y la historia de casos como este enseña que el silencio casi nunca dura para siempre. Tarde o temprano, alguien habla. Si esa persona es usted, o si conoce a esa persona, esta es la oportunidad. La recompensa es de $1.200.000. Es real. Está sin reclamar. Y puede ofrecerse de manera completamente anónima. Llame al 1-800, llame al FBI. Una familia merece saber dónde está Nancy, y una madre merece volver a casa, aunque sea para descansar por fin. Mientras más dure el silencio, más fuerte se vuelve la verdad que está debajo de él.